avanza, crece, madura, para que pueda llevar el peso de la gloria que Él está soltando en las naciones, para que sea un cambio de guardia, para que sea un cambio de autoridad, donde no más sean las tinieblas gobernando y rigiendo las naciones, sino sea la iglesia de Jesucristo, una iglesia entendida, una iglesia con estatura, una iglesia con peso, una iglesia con madurez, una iglesia con estabilidad, ya no más una iglesia distraída. Diga conmigo: músculo espiritual. Tienes todo. Todo te fue entregado, no te será entregado, te fue entregado. Y ya no es un hombre llevando el peso de una ciudad, de una nación. Ya son las multitudes que dicen: salgo de mi lugar de confort, salgo de mi lugar de comodidad. Yo estoy interesado en lo que el cielo está interesado, porque tú estás en los diseños de Él y Él te sigue perfeccionando cada día, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Todo lo que estaba impidiendo tu crecimiento ahora mismo es quitado. Es quitado. Se remueven las estructuras que estaban deteniendo el avance, que estaban deteniendo el crecimiento. Avanzas, creces, 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 creces. Declare conmigo: me determino a avanzar, me determino crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, pero siga con este mismo espíritu. Ustedes me pueden volver a acompañar, no hay problema. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? ¿Cuántos quieren llegar hasta la estatura de un varón perfecto? Jesucristo. Jesucristo. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4. Es muy importante en todo este proceso que en su espíritu usted pueda asimilar las estructuras que en medio de la religión, de la tradición, de la costumbre se fueron construyendo para impedir el crecimiento y el establecimiento de los diseños de Dios con su iglesia, con su cuerpo. Esa mañana estábamos hablando que si hablamos de reforma, tenemos que hablar de la reforma, que se tienen que reestructurar el pensamiento de gobierno, que el gobierno y la autoridad está en su iglesia, y que no solamente hay un sacerdote, y que no solamente hay una autoridad, sino que su iglesia es un sacerdote y tiene la autoridad para ministrar en la presencia de Dios, pero también tiene la autoridad de un rey para gobernar las naciones, para gobernar las ciudades, para transformar las ciudades, porque el poder y la autoridad está en tu vida. Diga conmigo: está en mi vida. Soy un rey y soy un sacerdote. ¿Puede volverlo a decir? Desde su espíritu. Puede cerrar sus ojos y volverlo a decir. Soy un rey y un sacerdote. Y un rey y un sacerdote pone el orden que Dios está poniendo. Reyes y sacerdotes. Y en medio de todo eso estamos derribando una serie de conceptos, de estructuras que impidieron el entendimiento y que acomodaron a la iglesia para que se quedara estancada en el diseño y en el propósito que Dios quería. Porque aún tú puedes estar en el diseño de Dios y puedes estar estancado.
El diseño tuyo es ser un pastor o ministrar o liberar, pero si tú no te renuevas cada mañana, escuchando constantemente el hoy de Dios, puedes estar estancado en lo que estás haciendo. Dios los llamó a ustedes a ejecutar un instrumento, pero ya Dios hoy los está llamando a algo más profundo, mucho más profundo que bajar canciones, mucho más fuerte que ministrar en una reunión, a ejercer gobierno, a ejercer autoridad. Y muchas cosas empiezan a cambiar. Diga conmigo, no me puedo estancar cumpliendo mi propósito. Tengo que avanzar. Y para avanzar es muy importante poder estar escuchando el hoy de Dios, que hoy Dios está hablando, que hoy Dios está diciendo. Y en Efesios capítulo 4 encuentro un diseño muy poderoso que necesita ser entendido en otra dimensión, donde no es ministrado desde la religión, sino desde un entendimiento de gobierno, desde un entendimiento del reino. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos, ¿qué dice allí? A todos no los constituyó apóstoles, a unos. Ahí me está hablando que hay diferentes diseños, que hay diferentes propósitos, y hablamos esta mañana de propósitos, nos van a determinar las funciones. Cuando yo sé cuál es mi función, voy a saber qué debo hacer y cuál va a ser mi rango de acción. Dice que él constituyó a unos, no a todos apóstoles. Comúnmente todo se tiende a volver una estructura religiosa. Se restauraron los 5 ministerios. Ya no solamente funcionamos con pastores, con maestros y con evangelistas. Estamos ahora funcionando como iglesia con apóstoles y con profetas. Los 5 ministerios están vigentes. Por mucho tiempo la iglesia funcionó con los 3 ministerios. Y estos 2 ministerios, los apóstoles y los profetas, diga conmigo, son ministerios de fundamento. La iglesia no tenía estos ministerios, por eso se habían perdido muchos fundamentos. A partir del año 500, el ministerio apostólico empezó a vivir una muerte, cuando la iglesia romana empezó a decir que se necesitaba el fundamento de los apóstoles en la doctrina, pero que no se podían seguir levantando más apóstoles, que solo necesitábamos la enseñanza de los apóstoles, pero que no se podían seguir levantando más apóstoles. Entonces ellos organizaron todo el sistema del obispado. Obispo significa el que está encima, apóstol significa el que está abajo poniendo fundamentos. Los apóstoles no están encima de la pirámide, los apóstoles están abajo del edificio, edificando y poniendo fundamentos para que la iglesia crezca. Entonces no hay tal cosa como el ungido, como que mi pastor está más cerca de Dios que yo. No, si vamos a hablar de eso, estos ministerios van a estar abajo haciendo que el edificio de Dios crezca. Son ministerios que llevan peso. Pero la religión estableció estos ministerios como si fuesen una pirámide. Entonces estableció la religión apóstoles arriba, los profetas, y de allí se vino todo este movimiento de los apóstoles que ya no querían ser más pastores, que todos tenían que ser apóstoles. Entonces empezamos a perder los pastores porque todos tenían que ser apóstoles, como si en Grecia fuera a ir alcanzando un título mayor. Entonces como si el apóstol fuera superior al pastor. Son diferentes. El punto es que hemos confundido diferentes con inferior. Cuando hablamos que yo soy diferente, que mi ministerio es diferente al de otra persona, inmediatamente se piensa es inferior, porque son conceptos que Grecia introdujo. Y diferente no significa inferior, significa diferente. Entonces los apóstoles, Dios los llamó para poner unos fundamentos. Efesios dice que edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas en la piedra angular que es Jesucristo. El apóstol de los apóstoles es Jesucristo. Los apóstoles edifican en el fundamento de la piedra angular que es Jesucristo.
Él es nuestro fundamento. Él es la piedra angular del edificio de Dios, constituido de piedras vivas. Diga conmigo, de piedras vivas. A unos apóstoles, dile a la persona que tienes a tu lado, no tienes que ser como otra persona. Tienes que ser como Dios te llamó a ser. No más imitaciones, no más copias. ¿Saben por qué unos ministerios quieren copiar a otros? ¿O por qué me es más fácil copiar a otros? Porque es más barato. ¿Por qué alguien compra un CD? No sé si el término es el entendible, pirata o falsificado o copiado. ¿Por qué alguien compra unos zapatos copiados de otra marca de alta gama? ¿Por qué lo compra? Porque es más barato. Es mucho más barato copiar a otros que encontrar mi diseño. Se requiere pagar un precio alto para encontrar el diseño que Dios tiene con mi vida. Pero la iglesia, como esta mañana juzgábamos, acostumbrada a sistemas de pereza, de poco esfuerzo, de liviandad, necesariamente le es más fácil copiar predicaciones, copiar sermones, copiar estilos de la personalidad, expresiones, que encontrar su diseño. Es mucho más fácil copiar. Es mucho más fácil empezar a copiar lo que alguien dijo que decir, Señor, ¿cuál es el hoy de Dios? ¿Tú qué quieres hablar hoy, Señor? ¿Qué me tienes que decir? Es mucho más fácil copiar una canción de otro ministerio que ustedes empiecen a escuchar lo que Dios quiere entregarles a ustedes, que es único y es muy diferente. Es un sonido que nunca se ha escuchado. Es un diseño que los necesita a ustedes como equipo, como compañía, donde el uno con el otro se empiezan a unir y las fricciones los va perfeccionando como equipo. Tienen un diseño como equipo. Pero es muy fácil empezar a copiar. Amén. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Todos cumplen un objetivo específico dentro del cuerpo de Cristo. Uno no es mayor que el otro, son diferentes. Esas diferencias hacen que las responsabilidades o sean más fuertes o menos fuertes. No es igual el que va adelante en la batalla que el que va cubriendo la espalda, pero es necesario el que cubre la espalda, o el que saca la flecha, o el que toma el escudo, o el que abre el camino. Se requiere un trabajo en equipo como cuerpo de Jesucristo. Debemos funcionar como cuerpo, entendiendo las diferencias que cada uno debemos tener, y esas diferencias nos van a ir perfeccionando. Dice a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, diga conmigo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a volverlo a leer porque es importante que tenga ese entendimiento. Dice, y él mismo constituyó a unos. Él mismo, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar los santos. ¿Quiénes son los santos? Escuche esto, a fin de perfeccionar los santos. ¿Quiénes son los santos? Los inconversos, los pecadores, los que no tienen entendimiento de Jesucristo. A fin de perfeccionar a los santos. No me he entendido. Porque realmente se ha pensado que los apóstoles, los profetas y todo el equipo que Dios comisionó está entregado para hacer su trabajo allá afuera. Pero aquí está diciendo que todo este equipo que Dios levantó fue diseñado para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es?
La iglesia somos nosotros, eres tú. No es para la edificación del señor de la esquina que no conoce de Dios. Por eso nosotros nos reunimos para capacitar el cuerpo. O sea que la obra del ministerio, ¿quién la hace? Los santos. Pero todo el trabajo recayó en los apóstoles, en los profetas, en los pastores, en los maestros, en los evangelistas, y la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, se quedó como un espectador en las sillas de las congregaciones, esperando que el trabajo lo hiciera el pastor o lo hiciera el apóstol. Pero aquí Jesucristo está diciendo que ellos son llamados para entrenarte, para capacitarte, para darte herramientas, para que vayas y tomes las naciones, para que traigas cambio, para que traigas conquista, para que entres a la educación, para que entres al gobierno, para que entres a los deportes y empieces a juzgar los sistemas de Grecia. ¿Quién lo va a hacer? Los apóstoles, no, los santos. Por supuesto que quienes ejercen un ministerio son santos, pero Dios los llama apóstoles. Voy a volverlo a leer. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién tiene la obra del ministerio? ¿Y quién la ha estado haciendo por años? Los apóstoles, los pastores, los maestros. Y como no hay un orden, entonces los apóstoles, los profetas, los evangelistas están llevando un peso que no tienen que llevar. Y la iglesia está muy acomodada en las sillas, está muy acomodados en su trabajo, está muy acomodado en su empresa. Y esa mañana decíamos, si la iglesia está muy acomodada es porque está muy mal. Porque necesariamente cuando los santos están haciendo la obra del ministerio, están entendiendo que en ellos hay una responsabilidad muy alta. Entonces cambia la idea de que es mi pastor el que tiene que responder por Carolina del Norte, o es mi pastora la que tiene que cambiar. No, son todos los que tienen que cambiar. Ellos se están equipando, ellos se están entrenando, ellos te están ministrando, ellos te están enseñando para que tú vayas y tomes y conquistes lo que aún no ha sido conquistado. ¿Por qué no ha sido conquistado? Aquí dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque no ha habido unidad, porque ha habido división. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estatura. La iglesia necesita estatura. Necesitas crecer. Necesitas estatura. Es muy fácil decir: Señor, entrégame el gobierno de mi nación, dame la autoridad en Charlotte para transformarla, dame esa voz de justicia y de juicio. Y se hacen muy bonitas peticiones, pero yo te pregunto, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levanten sus manos. ¿Usted enviaría a un niño a que haga eso? ¿Usted le entregaría a un niño las finanzas de su casa? ¿Usted le entregaría los tesoros para que ese niño los administre? ¿Qué haría ese niño? Se iría a la tienda más cercana de golosinas y compraría todas las golosinas. ¿Sabe por qué Dios no ha entregado cosas que Él ha querido entregar a su iglesia? Porque todavía no tienen la estatura para recibirlas. ¿Sabes por qué todavía no has podido recibir tesoros que ya han sido soltados? Porque todavía no tienes la estatura para poder manejar las riquezas del reino de los cielos y que tu corazón no se corrompa,
que tu corazón no se venda, que las dádivas no te corrompan. Algunos todavía siguen orando: Señor, no me des más allá que me corrompa, ni me des tampoco que niegue de ti. Qué vida tan miserable. Si me das, te voy a alabar, y si no me das, también te voy a alabar, porque yo no dependo de las dádivas que recibo, ni de las bendiciones que recibo. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que romper el techo que te has puesto para crecer. No te van a ser entregadas las riquezas, ni la autoridad, ni el gobierno que Dios ya le entregó a su iglesia, si no maduras. Si seguimos en las mismas divisiones, en los mismos conflictos, en la misma dualidad de pensamiento, me meto por aquí, no me meto, canto canciones, no canto, adoro, no adoro. Ya, diga conmigo: tienes que crecer. Le puedes decir a la persona que tienes al lado: tienes que crecer. Muchachos, tienen que madurar. Melissa, tienes que madurar. Tienes que madurar. La iglesia tiene que madurar, porque en la inmadurez que estamos viviendo, estamos deteniendo muchos propósitos que Dios ya soltó y estableció para su iglesia. Y las tinieblas siguen avanzando. El gobierno de las tinieblas sigue avanzando, y la iglesia sigue peleando los unos por los otros, compitiendo en rivalidades, en murmuraciones, en desacuerdos, en doctrinas de error, de confusión, porque ni siquiera revisa el fundamental libro que Él entregó para traernos luz. Y mientras estamos desgastándonos en todo este tipo de cosas, las tinieblas siguen avanzando y pueden seguir cubriendo las naciones. Si no se levanta una iglesia a decir: aquí estoy yo para poner un límite, tengo la autoridad, tengo el gobierno, mi vida respalda mis acciones. No es lo que hablo, es desde dónde lo estoy hablando. Tienes que crecer. No se trata que te llenes de información en tu cabeza. Y sí, muy bonito la orden de Melquisedec y los sacerdotes de Melquisedec, y llegas el lunes y no tienes ni idea de nada. Por eso esta mañana éramos tan insistentes: recíbalo en su espíritu, escuche lo que está pasando, medite. Estamos aquí para equiparte, para entrenarte, para ministrarte, hasta que lleguemos a una estatura. Creo que ustedes han visto que hay juegos, atracciones mecánicas, donde miden a los niños. ¿Los han visto? Y si ese niño no alcanza esa estatura, no puede ingresar al juego. Hay iglesias, congregaciones que ni siquiera han podido ingresar al juego ni al campo de batalla del enemigo. Están peleando en la entrada. Están discutiendo por algo absurdo, porque ni siquiera tienen estatura para entrar a la batalla. Ni siquiera tienen estatura. Y predican, enseñan, profetizan, cantan y sueltan palabras de muerte, pero no tienen estatura. La estatura tiene que ver con madurez. La madurez tiene que ver con estabilidad. Una iglesia estable, no una iglesia fluctuante, llevada por cualquier viento, por sus emociones. Hoy siento, mañana no siento. Hoy quiero, mañana no quiero. La madurez te va a decir: aunque no quieras, lo vas a hacer. Aunque sientas que no puedes, vas a continuar, porque eres maduro, eres estable. Los niños hoy se sientan, mañana no se sientan. Hoy juegan, lo que ayer les gustó ya hoy no les gusta, porque son niños, no tienen una vida definida, no tienen una vida clara, caminan y todavía no han visto su propósito. Entonces muy fácilmente cualquiera les puede venir a decir cuál es su propósito. Pero cuando la iglesia sabe quién es, está enfocada, escuchó su nombre llamado por el Padre y sabe que tiene un nombre, no te importa lo que las tinieblas te quieran venir a decir, quieran venir a hablar de ti. Tú sabes quién eres. Y cuando tú sabes quién eres, el diablo te habrá perdido. Porque muchas batallas la iglesia la ha perdido porque no sabe quién es y no sabe a quién tiene morando dentro de ella.
Entonces el diablo suelta cantidad de engaños y los creen. Y no se trata de decir y convencerme, soy un rey, soy un rey, soy un sacerdote, que salga desde adentro, desde adentro. Diga conmigo, tengo que crecer. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Rafael, ¿y qué estuviste este fin de semana? ¿Dónde fue que estuviste? ¿Y qué fue que estuviste escuchando? ¿Y qué fue que te dijeron? Eso es mentira, eso es una herejía. Tómate el trabajo de estudiar, aunque sea. Revisa lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. Pero es muy fácil, sueltan palabras de murmuración y tú las crees. ¿Y te parece como extraño eso? ¿Qué? Eso que dijo tal apóstol o profeta, yo sentí algo extraño. Ay, no lo había sentido, pero ya lo siento. Pero una iglesia madura pone límites. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás viniendo a decir? Yo tengo la vida, tengo la autoridad. Yo entré al reino de los cielos. No estoy vendida a cualquier palabra, a cualquier doctrina de error. Pero escuchaste, estuvieron hablando de la Biblia Scofield. ¿Qué será que está pasando? No te queremos quitar ninguna Biblia, puedes leer la Scofield, la Dios habla, la que quiera, pero aunque sea que la leas. Pero la iglesia por lo general no lee la Biblia. Hace un par de semanas estaba con una joven y le hablaba. Le decía, estudia lo que dice Crónicas. Nacida en el Evangelio, nacida en las congregaciones cristianas, bautizada, hija de casa, de buen testimonio, bautizada en las aguas, en fuego. Y decía, si yo hubiera leído eso hace tantos años atrás, no hubiera vivido cosas que hoy estoy viviendo. Yo le dije, es que nunca leíste la Biblia, ni siquiera la leíste. Ni siquiera la revisaste, ni siquiera te tomaste la tarea de saber lo que significaba palabras proféticas que fueron soltadas para marcarte un destino. Por mucho tiempo se soltaban palabras proféticas y Dios te equipa y vas a destruir los poderes del infierno y romperás cadenas y entrarás a profundidades del Seol. Y toda la iglesia, amén. No entendías el problema tan terrible que Dios te estaba entregando. Quería decir que te ibas a meter a huecos inmundos, que te ibas a enfrentar a demonios que te iban a venir a amenazar, a intimidar. Y como no sabías, cuando caíste en los huecos, no sabías a quién tenías. Tampoco sabías que llevabas ya la victoria. Y vinieron y te dijeron que eras un perdedor, que eras un derrotado, y lo creíste, porque eras un niño. Diga conmigo, hay que crecer. Vamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Dice, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero ¿es qué? Es niño, en nada difiere del esclavo. Qué cosa tan violenta eso. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el término señalado por el Padre. Puedes tener toda la autoridad de la tierra, puedes tener toda herencia, puede salirte Melquisedec al encuentro y darte pan y vino, puede darte Jesucristo la vara de hierro, pero como eres niño, eres como un esclavo, sujeto a todos los príncipes de las tinieblas, de la tierra, al príncipe de este mundo, de los aires, golpeado constantemente, porque eres niño. Tienes todo el poder, estás del lado del que venció, tienes la victoria.
Sabes que Dios no te va a mandar a una batalla donde tú vas a salir perdedor. Pero como todavía tu mente es la mente de un niño, no ha sido reformada, no ha sido transformada, sigue siendo esclavo. Pasa como lo que le ocurren a los elefantes cuando son puestos en cadena y se clavan a una estaca. Se les suelta la cadena y siguen allí, no se mueven. Ya están libres, ya se les rompieron las cadenas, ya salieron de Babilonia, de Egipto, de Grecia, ya quitamos los pañitos cleans para llorar. Camina, avanza, crece, madura, para que puedas llevar el peso de la gloria que Él está soltando en las naciones, para que sea un cambio de guardia, para que sea un cambio de autoridad, donde no más sean las tinieblas gobernando y rigiendo las naciones, sino sea la iglesia de Jesucristo, una iglesia entendida, una iglesia madura, una iglesia con estatura, una iglesia con peso, una iglesia con madurez, una iglesia con estabilidad. Una iglesia que entiende que no vive pruebas que no vengan de parte de Él, que todas vienen de parte de Él, porque tú estás en los diseños de Él y Él te sigue perfeccionando cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero parece una fábula pensarlo, que yo voy a llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahí dice que es posible. Cuando me muera me voy a perfeccionar. Y Dios está interesado en perfeccionar a su iglesia, en cambiarle su forma de pensar, en hacerse uno con ella. Que lo que Él hable sea lo que la iglesia hable, que lo que Él está viendo sea lo que la iglesia está viendo. Les hablamos. El espíritu profético está en medio de ustedes, la palabra profética más segura está en medio de ustedes, el Espíritu Santo mora en ustedes, somos tabernáculo de Dios, somos pueblo de Dios y tienes todo, todo te fue entregado, no te será entregado, te fue entregado. Pero tienes que moverte, tienes que tomar y empezar a ejecutar lo que Dios te entregó. ¿Qué voy a hacer con todo esto que está siendo soltado? Tenerlo en la agenda y seguirlo acumulando entre buenas palabras, buenos sermones, buenas revelaciones, buenos testimonios, o un rato para compartir en la tarde y tomarme un buen café. No, ya es hora que la iglesia de Jesucristo madure, que crezca, una iglesia estable, una iglesia enfocada, una iglesia cumpliendo sus propósitos, cumpliendo sus funciones, sus asignaciones. Ya no más llevando a la iglesia a los pastores, los apóstoles, los profetas como bebés, como niños de brazos, cambiando todavía pañales cuando ya creciste. Te cambiamos pañales cuando eras un bebé, pero aquí ya muchos crecieron y todavía quieren seguir tomando leche. ¿Cuántos ministerios todavía quieren seguir tomando leche? Ya crecieron. Tienes una responsabilidad, tienes una ciudad, tienes una nación. Las generaciones esperan por lo que tú hoy debes hacer. Tienes que crecer. Tienes que crecer. Tienes que crecer. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado: no tomes más leche, ya estás grande. Un bebé, verlo tomar leche es bonito, es tierno. Pero pues yo no me imagino, Melissa, tú con un biberón aquí en la tarima. No, por favor. Pero sí te imagino con una espada, con una vara de hierro, manifestando la justicia de Dios, rigiendo naciones, como un gobernante, como un rey, no como un niño. Le puedes decir a la persona que tienes a tu lado: suelta el biberón. ¿Qué estás haciendo con un biberón? Tomaste el biberón como una espada más de guerra.
Entonces la iglesia está la espada de justicia, la vara de hierro por acá y el biberón acá. Entonces cuando debíamos avanzar a hacer otras cosas, volteamos, hay que darle leche. Pero deje la espada, deje la vara de hierro, ven y te saco los gases, te llenaste de gases. Y hay cuántas cosas que estamos deteniendo porque todavía no creemos lo que somos. ¿Cuánto piensas que debes esperar para crecer? 20 años congregándote en una iglesia no depende de tiempo. No de tiempo, tampoco depende de cuántas veces vienes a la reunión. Hace unos días nos decía alguien en la congregación, no, yo me voy de allí porque me di cuenta que no he crecido. Ay, nosotros somos los responsables. Ni siquiera en Grecia se hace esto. Alguien empieza a estudiar una carrera profesional y si pierde el semestre uno dice, es que la universidad fue mala. No, tú fuiste malo, tú fuiste mediocre. Fuiste tú el culpable, tú fuiste el mediocre. Y lo peor, se fue a un kindergarten. Que le dieran biberones, le sacaran los gases, le pusieran los pañales, le pusieran a llorar, su armadura desgastado, que pájaro herido tirado en el piso. Yo quiero que me es que aquí no estamos para entretenerte ni cantarte canciones de cuna. O sea, aquí no adoramos para que tú te sientas bien. Aquí adoramos para que Él se sienta bien. Es para Él. Aquí tú vienes no a recibir, vienes a dar honra, a dar adoración, a dar ofrendas, a dar lo que Dios te entregó. Pero la iglesia, los bebés pensaban, me reúno en mi kindergarten a que me saquen los gases. Entonces el pastor 2 horas sacando gases. No nos reunimos a eso, nos reunimos a dar. Por eso cuando medio se le toca a la iglesia que debe dar, inmediatamente se cierra, empieza a murmurar, me están pidiendo, mire, necesitamos, vamos a viajar, vamos a tomar las montañas de Carolina del Norte. Me están pidiendo mi tiempo y me están pidiendo dinero. Voy a tener que pagar seguramente el combustible de los vehículos. Seguramente quién sabe qué querrá hacer el pastor y me va a pedir a mí. Porque la iglesia tiene una mentalidad miserable, una mentalidad que no puede dar, que todo lo retiene, solo quiere recibir. Entonces vienen a absorber lo que Dios quiere dar, absorben como esponjas. Vengo a absorber, no, usted no vino a absorber, usted vino a dar también aquí. Porque tienes mucho que dar, porque tienes una fuente, porque tú eres una fuente de agua viva que está fluyendo constantemente y son ríos, y estás dando y vuelve y te llenas y te llenas y te llenas. Eres una fuente. Pero no tengo nada que darte, aquellas canciones con manos vacías, claro, una iglesia miserable, ni siquiera diezmaba, ni siquiera ofrendaba. Ni siquiera le daba un pan a un necesitado porque como tenía las manos vacías. No, ya fueron llenas. Ya fueron llenas. Te fue entregada una bendición. Pero tienes que aguantar el peso de la bendición. ¿Y cómo aumento el peso? ¿Cómo gano músculo? Con peso. Es la única forma de ganar músculo, es con peso. Y necesitas llevar el peso pero no con grasa, músculo espiritual que te permita enfrentarte, que no te tumbe cualquier dardo que el diablo suelte en contra de tu vida, de tu casa. Necesitas músculo, iglesia, necesitas músculo, necesitas peso para cuando vengan los embates, necesitas peso, músculo. Necesitas alimentarte de la comida correcta, del alimento correcto. Necesitas comer caviar. Ya no más comida chatarra de McDonald's y M&M's. No más Coca-Cola. Necesitas comer comida celestial. Necesitas llenarte de ambientes espirituales. Ustedes
como adoradores pueden crear ambientes espirituales violentos que empiezan a transformar la mente, que empiezan a transformar las ciudades. Que lo crea uno de ustedes, uno solo que lo crea que lo puede hacer, uno solo. Ni siquiera se necesitan a todos, uno solo que camine. Muchas veces Dios necesita un hombre que lo crea, y cuando ese hombre lo crea, empieza a decirle a los demás: vamos, avancemos, no nos detengamos, sigamos, seguimos. Dios me habló, yo lo creí. Uno solo. Dios llamó a un hombre, lo equipó, y a ese hombre se sumaron más. A ese hombre se sumó todo el cuerpo de Jesucristo, y ya no es un hombre llevando el peso de una ciudad, de una nación. Ya son las multitudes que dicen: salgo de mi lugar de confort, salgo de mi lugar de comodidad. Yo estoy interesado en lo que el cielo está interesado. Ya no más una iglesia distraída. Diga conmigo: músculo espiritual. Crecimiento. 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 Los niños no quieren ser corregidos. Los niños no quieren ser confrontados. Pero es la única forma. Es la única forma. Dios a los hijos los corrige, los disciplina, a los bastardos no. ¿Cuántos hijos hay conmigo aquí esta noche? ¿Significa? ¿Qué significa? Que vas a ser corregido. No, pero no quiero ser corregido, no me gusta. Los niños dicen: papá, ¿por qué me corriges? ¿Por qué me dices lo que tengo que hacer? Porque todavía no sabes lo que tienes que hacer. Sencillo. ¿Por qué me tienen que seguir repitiendo lo mismo? Porque todavía no lo sabes hacer. Sencillo. Y eso genera grandes problemas en el reino, porque se pueden retardar bendiciones que ya habían sido soltadas. Y yo no quiero que eso pase en mi generación. Yo no quiero que ese sea mi informe diario delante del Rey. Yo no quiero perder una hora de mi tiempo. Yo no quiero malgastar lo que Dios me entregó. Ustedes se habían puesto a pensar que la vida es muy corta y que hay tanto por hacer. Que hay tanto por hacer. Como para que estés perdiendo el tiempo en revistas, en novelas, en películas, en tonterías. Mujeres todavía distraídas en tonterías que la sociedad de consumo presenta, ofrece. Cuando tienes tanto para dar, cuando tienes un diseño tan poderoso en tus manos. ¿Te habías puesto a pensar que posiblemente tienes la espada para liberar una generación y la has tenido debajo de tu cama? ¿Te habías puesto a pensar que todavía hay generaciones atadas y que tú tienes la posibilidad de desatarla y no lo estás haciendo? Tengo una asignación divina. Puede decirlo conmigo: yo tengo una asignación divina. Tengo una responsabilidad celestial. El cielo me va a demandar por lo que me entregó. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Las mujeres esposas de los pastores dicen: pero es que el llamado fue él. El pastor de la congregación es él. Eso le vas a decir delante del Rey: ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? Ah, no, fui la ayuda idónea. No fuiste llamada a ser la ayuda idónea. Eso hace parte del proceso de la vida. Tú tienes una responsabilidad dentro del reino de los cielos. O en el otro caso, llamadas son esposas y los esposos no lo son, y están de: pero el que tiene el llamado eres tú. Tú eres la llamada, yo no tengo llamado. ¿Quién dijo esa mentira? Hombre y mujer nacieron con un propósito en el reino de los cielos. Hombre y mujer tienen el Espíritu de Dios. A hombre y mujer se les va a pedir cuentas.
Diga conmigo, debo crecer. Quiero leerles esto de los procesos que debe vivir una iglesia y que no puede huir como una iglesia fluctuante como niño. Y necesariamente en este proceso te vas a encontrar con el fuego. Dice, Dios desea hacer pura nuestra alma. ¿Dios desea qué? Hacer pura nuestra alma. Él la purifica con su sabiduría, así como un refinador purifica el metal en el horno. El fuego es lo único que puede purificar el oro. El fuego es lo único que puede purificar el oro. Pero tenemos una iglesia escapista, con doctrinas escapistas. No quieren vivir los procesos, no quieren vivir la formación. Todo lo quiere rápido, comidas rápidas, todo es rápido. Una sociedad que anda al ritmo de la velocidad de la luz. Quiero ya las cosas, pero me quiero saltar los procesos. Y con esto no estoy diciendo que Dios pueda hacer algo que Él determinó en un segundo con una persona que había vivido 10 años en un proceso y de pronto lo haga en un día con esa persona lo que no se pudo hacer en 10 años con otra. Dios es quien determina los procesos. No se trata que es del que corre, del que más compite, del que va más adelante, del que más se ve. Cada uno vive un proceso. Dice, parece que el fuego sabe que la mistura terrenal no puede ser transformada en oro. ¿Que la qué? La mistura terrenal no puede ser transformada en oro. El fuego debe fundir y disolver esa escoria a la fuerza para que pueda eliminar del oro toda partícula extraña. Diga conmigo, debe salir de ti toda partícula extraña. Muchachos, debe salir de ustedes toda partícula extraña. Una y otra vez el oro debe ser echado en el horno hasta que haya perdido todo vestigio de contaminación. ¿Cuántas veces el oro es lanzado de nuevo en el fuego? Muchas veces más que las que parecieran necesarias. Sin embargo, usted puede estar seguro de que el forjador ve impurezas que nadie más ve. El oro debe volver al fuego una y otra vez hasta que se establezca una prueba positiva de que el mismo ya no puede ser purificado más. Por último, llega el momento en que el orfebre ya no puede hallar más misturas que adulteren el oro. Cuando el fuego ha perfeccionado la pureza, o debiera decir la simplicidad, el fuego ya no lo toca más. Si el oro permaneciera en el horno por un eón, su calidad de inmaculado no mejoraría nada, ni su sustancia disminuiría. Ya está en pureza, ya está en inocencia. Ahora el oro está listo para la más exquisita labor del artífice. Si en el futuro ese oro llegara a ensuciarse y pareciera perder su belleza, eso no sería más que una impureza accidental que estaría tocando solamente la superficie. Esa suciedad no es ningún impedimento para el uso del vaso de oro. Madurez, un vaso de oro que ya pasó por el fuego, que fue probado, que fue purificado, que ya tiene la prueba positiva, la madurez, la estatura, que ya no viene Rafael, que ya no lo corrompen las dádivas, que ya está en él la justicia. Esa suciedad no es ningún impedimento para que el uso del vaso de oro, para el uso del vaso de oro. Esas partículas extrañas que se pegan a la superficie. ¿A cuántos se les ha pegado partículas extrañas en la superficie? A mí se me han pegado. Están muy lejos de ser una corrupción allá en lo profundo de la naturaleza oculta del oro. Sería muy raro el hombre que desechara un vaso de oro puro. Escuchen esto. Que desechara un vaso de oro puro porque hubiese alguna suciedad exterior en él, prefiriendo algún metal barato tan solo porque su superficie estuviese bien pulida. Hay algunas cosas que están brillando,
pero son metales baratos. Solo están resonando, pero son baratos. Y la iglesia prefiere ese resplandor, ese brillo de metales baratos, y están desechando el oro refinado, el oro puro que ya pasó por el fuego, que ya se le consumió la escoria. ¿Cuántos quieren crecer? Se pueden poner en pie y pueden decir conmigo: yo no quiero ser un metal barato. Cuando se presenta el fuego, inmediatamente me consuma. No quiero ser un metal barato. Quiero ser hallado perfecto, purificado, limpiado. No quiero más escoria, no quiero más contaminación, no quiero más partículas extrañas. No quiero más estar en una vida fluctuante, en una vida inconstante. Ya basta de rechazo, de menosprecio. Ya fuiste liberado, ya fuiste transformado. Deja ya el rechazo. ¿Cuántas veces más hay que liberarte, iglesia? ¿Cuántas veces más hay que sanarte? ¿Cuántas veces más hay que impartirte? ¿Cuántos congresos más? ¿Cuántas predicaciones más necesitas para crecer y ejecutar lo que Dios te entregó, para cumplir el propósito que Dios dijo que iba a cumplir en ti? ¿Qué más necesitas? Sacúdete, iglesia, sacúdete. Las naciones te esperan. Se necesita tu labor, se necesita tu asignación. Eres importante dentro del cuerpo de Dios. ¿Qué más quieres? Ya iglesia, ya iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para la edificación de los santos. Un edificio firme, un edificio estable. Puedes cerrar tus ojos, puedes empezarte a ver como ese edificio firme, como ese edificio estable. Me determino no más ser removido, confundido. Me determino no más ser distraído. No quiero más distracciones. No quiero seguir escuchando las voces que me intimidan. No más. No determino caminar por estos caminos. Me determino caminar por el camino de la verdad, de la luz, de la vida, de la libertad, de la transformación, del cambio, del poder, de la autoridad. Sal de todo camino que tomaste, caminos donde te escondiste, caminos donde saliste huyendo del proceso que Dios quiere contigo. Sí vas a pasar por el fuego una y otra vez hasta que se halle en ti una prueba positiva. Hasta que se halle en ti una prueba positiva. Hasta que seas oro refinado.